Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Amén. Buen día. ¿Cómo le ha ido? Bien. Estos días de Semana Santa. Gloria al Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Porque creemos que este es un día más que especial, porque aproximadamente para esta fecha, nuestro Señor Jesucristo vino, murió y resucitó. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Dice la Biblia que está hoy sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto puede levantar su mano y decirle gracias, Señor, por tu muerte? Gracias, dile, por tu resurrección. Gracias por tu poder. Dile gracias por tu gran amor. Gracias porque hay muchos, Señor, que en la tumba están los huesos, Señor, pero la tumba tuya está vacía. Resucitaste, descendiste, Señor, a los abismos y le dijiste a tus discípulos, nos volveremos a ver. Y aún antes de volver al cielo, le apareciste a tus discípulos. Primero, Señor, para que ellos vean que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy te exaltamos y te glorificamos y te damos gloria y te damos todo honor, porque así como te fuiste en el monte de los olivos, también dijiste que en ese mismo monte descenderías y que entrarías por la puerta que apunta a ese monte, Señor. Y nosotros te esperamos, Señor, tu regreso, y nos iremos contigo a reinar eternamente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Puede sentar, mis queridos hermanos. Bueno, Dios le guarde. Amén. Dios lo bendiga de una manera muy especial. Y les felicito por estar aquí hoy en la casa del Señor. ¿Por qué les felicito? Porque tenemos 365 días de año, ¿verdad? Para andar, para cañar, para ir donde quiera, para brincar los barcos, para tirar piedras, para hacer todo lo que usted quiera. Pero trate de que esos días, que son como operativos, ¿verdad? Para adorar al Señor, porque no sabemos si es día específico, pero por lo menos que esos días trate de que sean sagrados, sean momentos en que usted planifique, mira, el domingo de resurrección, ese domingo para yo darle gracias al Señor con más libertad, con más fe, con más pasión, porque ese puede ser el día supuestamente que resucitó. Como es el día aproximado, ese día para mí debe ser sagrado. ¿Por qué dicen amén? Amén. Igual que la Navidad. Vimos un tema, ¿verdad? Hablamos de la falsa Navidad. La Navidad también es un tiempo para usted recordar su resurrección. Y Semana Santa, para usted recordar que Él resucitó. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces, esos 2 días, planifíquenlo. Yo no estoy en contra de que la gente, ¿verdad?, descanse y que disfrute en familia. Pero debemos ser reverentes. Rey de Reyes y de Señores, al Creador de los cielos y la tierra. ¿Cuánto creen que Él es el Creador de los cielos y la tierra? Amén. Entonces, planifique sus días 2 veces al año. No, hermano, concéntrese. Desde una Semana Santa, brinque los montes. Pero el domingo regrese. El sábado de camino, voy a adorar al Señor. Ese día debe ser innegociable. Estuvimos tocando un tema maravilloso este día, ¿verdad? Entre los santos y los profanos. ¿Cuántos pudieron ver en la palabra que el Señor no negocia? O sea, el Señor no negocia su espacio, su tiempo. Nos engañamos nosotros, pero Dios no. Dios no coge corte con eso. Entonces, hoy vamos a compartir un tema que va a ser de mucha bendición para ustedes. Tiene como título las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es algo esencial justamente en este tiempo de feriado de Semana Santa, que tenemos que entender que Semana Santa no es una semana para que sea santo. Usted tiene que ser santo los 365 días del año, porque si santidad dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y la palabra santo significa que fuiste apartado para ser. O sea que el Señor pagó por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para que usted hoy y yo seamos salvos. Y debemos ser santos cada día de nuestra vida. Tenemos que tratar de ser santos si queremos irnos con el Señor. ¿Cuándo se quieren ir con el Señor? Amén. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahí, ¿verdad? Una palabrita que le suena mucho aburrido porque está en el carro. El Señor viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Pues aburrido o no aburrido, te guste o no, te lo digo. Y grábate, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Te quieres ir para el cielo? No andas con vestido sucio.
no quiere ir vacío. El Señor no agarra con esa onda. Entonces, si quieres salvar, no anda con ropa sucia. Deslígate del mundo. Trata de agradarle a Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y antes de empezar este tema, voy a resumir brevemente una historia, ¿verdad?, de un hombre que no nació por posesión humana, al igual que Adán y Eva no nacieron por posesión humana. Cristo tampoco nació por posesión humana. Fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre y Hijo existían desde la eternidad y juntos se pusieron de acuerdo. Después que Adán y Eva pecaron, automáticamente entró el plan de salvación de Dios. Y desde el Génesis se está profetizando acerca del Hijo de la mujer que vendría y heriría la serpiente. Este es nuestro Señor Jesucristo, que vino por obra del Espíritu Santo. Pero quiero que tú sepas que Jesucristo, desde que nació como pobre, para que te desmonte esa falsa enseñanza de que si tú estás en miseria, que si tú eres pobre, que si tú tienes dificultad, te llevó el diablo porque tú te maldices y te pobres. No. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació en Roma, en lugar de palacio, no, nació en un pesebre. Ahí en el lugar más humilde, el lugar menos indicado para nacer un rey, el lugar menos inapropiado, un lugar inhóspito, un lugar donde había animales, estiércol de animales, mal olor, descuido. No había una casa para que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estuviera disponible para que su madre, ¿verdad?, físicamente María, diera luz ahí, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted sepa que el Rey de Reyes, Señor de Señores, pasó más problemas y más dificultades que usted. Nosotros nos quejamos si no hay para cocinar, si hay dificultad, si hay miseria, si hay escasez, si hay problemas, si hay deudas, si hay situaciones que no podemos, nos volvemos locos. Y se nos olvida que justamente para ser cristiano, ¿cuántos quieren ser cristiano aquí? Tienes que estar dispuesto a pasar por los padecimientos de Cristo Jesús. Si tú no estás dispuesto, escucha bien esto, a pasar por miseria, por dificultad, por aflicción, por muerte, por hambre, por guerra, por situaciones de sufrimiento, entonces desde ya te digo que no estás en el camino correcto. El camino de la cruz, el camino de seguir a Cristo es un camino de sufrimiento. Esto póntelo en tu cabeza, camino de sufrimiento, pero de victoria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces Él vino, nació en un pesebre, luego pasó todas las dificultades habidas y por haber, y dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. ¿Saben qué es tomar la cruz y negarte a ti mismo? Es que en la mañana a la cama te va a decir: no te levantes y no vayas a adorar al Señor. Es que se te van a presentar todas las ofertas para que tú no vayas el domingo a la iglesia a adorar al Señor. Eso es tomar tu cruz. Eso es decirle a Satanás y al mundo: no, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Gracias, Señor. Toda gloria, Señor. Entonces quiero compartirte brevemente estas 7 palabras y vamos a empezar una de ellas. Miren, muchas personas a la hora de morir dirán muchas cosas hermosas, muchas cosas bonitas. Todo el mundo a la hora de morir dice algo bonito. Por ejemplo, mi papá me dijo a mí antes de morir: nunca descuides la obra del Señor, permanece firme guiando al pueblo de Dios en su iglesia. ¿Verdad? Mi papá pasó por muchos años. El apóstol Pablo, antes de morir, dijo: he peleado buena batalla. Pero las palabras de Jesús son las más importantes y las que tienen un contenido teológico más grande y más hermoso en el universo. Y hay una cantidad de misterios alrededor de estas 7 palabras que muchas veces nos dicen, pero que aquí vamos a tocar algunas de ellas hasta donde el Señor nos ilumine. Y aquí hay una síntesis maravillosa y encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de
Cristo y de su plan divino para el ser humano. Muy bien. Cristo, antes de morir, en vez de pensar en Él mismo, como hacemos la mayoría de nosotros, pensó en los demás. Pensó en nosotros. Pensó en otros. Y aún estando ahí en la cruz del Calvario, aún estando ahí prácticamente agonizando, pensó en la salvación de cada uno de nosotros. Es muy difícil que un ser humano, que una persona a punto de morir, piense en la salvación de otro. No, la persona antes de morir piensa en salvarse él. Primero él y después los demás. Jesús primero pensó en nosotros. Pensó en que tú no te perdieras. Pensó en que tú no fueras al infierno. Pensó en que fueras sanado. Pensó en tu regeneración, en tu restauración. ¿Cuán grande fue ese amor? Utilizando las primeras tres palabras, que es un amor inexplicable, un amor inefable, un amor incondicional y un amor incomparable. Lucas 23:34, la primera palabra que podemos encontrar de Jesús fue: perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús siempre predicó sobre el amor y la misericordia, y aún en la muerte lo llevó a la práctica. Hermano, una cosa que tienes que llevar en la práctica es el amor y la misericordia de Dios. Recuerda que el Señor dijo que perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Aún a tus enemigos, aún a la gente que te odia, aún a la gente que te quiere hacer daño, tienes que aprender a perdonarlos. Tienes que aprender a amarlos. Y su amor fue tan grande y su misericordia que aún en la muerte lo estaba llevando a la práctica, aún en la angustia, aún en el dolor, aún en la crucifixión terrible, aunque lo estaban crucificando, ahí le estaban metiendo una daga, aunque lo insultaron, aunque lo estaban humillando toda la noche, no había comido, lo trataron peor que a un animal, le dieron latigazo, lo clavaron por amor a ti. Y aún ahí, el Señor dijo a los que lo estaban matando: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y el Señor dice más adelante: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo, sígame. En pocas palabras, el Señor estaba diciendo: si quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a padecer sufrimiento, aflicciones y dificultades en esta vida terrenal y pasajera. ¿Cuántos saben que esta vida es terrenal y pasajera? Bueno, al parecer, ¿verdad? Lo sabemos algunos, pero la mayoría creen que es eterna. La mayoría creen que no van a morir y por eso sufren más de la cuenta. Tienes que aprender a entender que esa olla que tú tienes es pasajera. Que esa enfermedad es pasajera, que esa crisis, que ese dolor es pasajero, pero el gozo que viene y que tienes de parte del Señor es eternamente para siempre. Cuando da gloria al Señor. Y cuando tú aprendes a vivir así, entonces vas a decir como Jesús hizo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Aún así, digo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros hoy, alguien nos pisa un dedo o alguien nos mira mal, fácilmente le deseamos hasta la muerte, ¿verdad? Si alguien nos calumnia, fácilmente deseamos que desaparezca del planeta. Y fácilmente se llama la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero Jesús no. Jesús pidió perdón aún por lo que le estaban crucificando, dándonos ejemplo en vida y sangre del perdón y de que imitemos este estilo de vida donde quiera que vayamos. ¿Sabes cuál es tu ejemplo a seguir? ¿Sabes a quién tienes que imitar en esta vida? No es a Danilo Medina, no es al presidente Abinader, no es al príncipe de Europa, no es al pastor, no es al profeta que te gusta.
conozcan tu único ejemplo a seguir, el que nunca pecó, el que nunca cometió una falta y el único al cual el Padre tiene complacencia, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Él es tu ejemplo. A Él tienes que imitar, a Él tienes que seguir. Y si tu vida en la que tú estás viviendo ahora no se parece en nada a Cristo, mi querido hermano, es tiempo, mi hermana, a que reflexiones y trates de mirarte al espejo y de que Cristo brille en tu vida. Hechos 7:60. Tenemos el caso de un discípulo de Cristo, ¿verdad? Que lo imitó extraordinariamente, y es el caso de Esteban. Esteban fue apedreado, murió por la causa de Cristo. Esteban no fue apedreado, por predicar la prosperidad, por predicar tu bienestar, por predicar tu bendición, por predicar lo que a ti te gusta. ¿Alguien me está escuchando? Esteban fue apedreado por predicar el evangelio de la cruz, el evangelio del perdón, el evangelio del arrepentimiento. Y ese evangelio te confronta, ese evangelio saca en tu vida a relucir el carácter de Cristo. Imitemos a Cristo en su padecimiento, en pruebas. No hay cristianismo, escucha bien esto, no hay cristianismo, no hay evangelio. No existe un evangelio sin sufrimiento. Si predicar un evangelio es un evangelio de prosperidad, de gozo, de bienestar, de cosas buenas, de cosas maravillosas, de un jardín de rosas y dificultades, no ha llegado ese evangelio. Ese evangelio está en el cielo, pero aquí en la tierra no hay un evangelio sin sufrimiento. ¿A cuánto le gusta sufrir a los que estamos aquí? Pero una pregunta, ¿a cuánto le gusta sufrir? A nadie. Si usted dice que es esto no importa, a nadie. No nos gusta sufrir. Gloria al Señor, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Pero déjame decirte que el propósito de Dios en tu vida se cumple en el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, pero su propósito se cumple en el sufrimiento. Pero su propósito se cumple en tus problemas. Pero su propósito se cumple en tu dificultad. Para que su nombre sea exaltado y no el tuyo. El Señor le dijo, no le pongas en cuenta su pecado. Una pregunta, perdona a toda la gente que te ha maltratado, perdona a toda la gente que de una forma u otra te avergüenza, perdona a toda la gente que te humilla, perdona a toda la gente que de una forma u otra trata de avergonzar, entonces te dañan. Los estás perdonando. Esto es para que tú medites y pienses ahí tranquilito, nadie te está mirando, nadie te viendo la funda de basura que tiene adentro. No, tú lo estás perdonando a esa persona que te puso la vida en cuadritos en China, lo están perdonando. Si no es así, no estás imitando a Cristo. No estás imitando a Cristo. Y el Señor te llama a que seas imitador de Él y que desarrolles en tu vida el carácter de Cristo. Muchos de nosotros están desarrollando el carácter de Saddam Hussein. Escuchen bien. Muchos de nosotros están desarrollando el carácter de Trujillo. Muchos de nosotros están desarrollando, ¿verdad?, el carácter ahí del grupo Hamas. Y que cualquiera que nos guille y nos moleste, le tiramos la bomba, que se lo lleve el Chiblín. Yo no tengo que ver con eso. ¿Sí o no? Pues déjame decirte que tú fuiste llamado a imitar el carácter de Cristo. ¿Cuántos podemos dar para decir, Señor, ayúdame a imitar tu carácter? Que en mi vida sea un reflejo de ti, Señor, y no del hombre. Mensaje teológico de esta primera palabra, un mensaje profundo. Ama a tus enemigos como el Señor lo enseñó.
hasta en el peor momento de tu vida, hasta en la peor traición, hasta en el peor panorama, el Señor te está diciendo en estas 7 palabras, la primera: ama a tus enemigos. ¿Recuerdan un grupo de profetas no que andaban por ahí en estos días diciendo que lo que pasó en Turquía, y todo ese desgracia y todo un terremoto que fue un juicio de Dios que mató a toda esa gente, y que lo que pasaba con Israel y Amán también? No. El Señor dijo: ama a tus enemigos. Lucas 23:43 dice el Señor: aseguró la entrada a los ladrones al paraíso. Aquí nos está diciendo el Señor, y mostrando misericordia con los pecadores. Tú y yo tenemos que tener misericordia con los pecadores. Allá afuera, con la gente que no conoce a Cristo, tenemos que tener misericordia. A los de adentro, búsquelo con la palabra. No, ¿qué no podemos juzgar? Es un pecado. No, entiende el contexto. No pueden juzgar a los que no conocen a Cristo. Pero a los de adentro, a los lengualarias, a los fornicarios, a los adúlteros, a los criticones que leen la Biblia y no le hacen caso, te toca buscarlo con la palabra del Señor. Te toca mostrarle la luz. ¿Para qué? Para que se lo lleve el primo, no, para que se lo lleve el Señor. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que mostrarle con nuestro ejemplo y apelar a la defensa del Evangelio de Cristo Jesús. Estos hombres ahí estaban ahí a punto de morir, pero uno de ellos le dijo al Señor: acuérdate de mí en tu reino. Mientras que uno le decía: sálvate a ti mismo, uno le decía: acuérdate de mí en tu reino. Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo aquí. Este hombre no hizo un seminario, no hizo un taller, no hizo un curso. Simplemente tuvo fe y fue salvo instantáneamente. No fue un retiro, no fue un posencuentro de 3 días, no fue un lugar especial, no se metió en una cueva, creyó en ese momento y fue salvo instantáneamente por el Señor. Y en esta frase, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, el Señor hace una narración de la teología del sueño del alma, de que la gente cuando muere se va a dormir por ahí en la cama en el cielo y que nadie lo despierta y Cristo venga. No. Cuando mueres, automáticamente te vas al paraíso, a la presencia del Señor. No te vas a dormir, te vas a gozarte con los santos. Eso es la teoría del sueño del alma, de los adventistas, del purgatorio, de los primos católicos. No. Cuando mueres con Cristo, ¿cuántos quieren morir con Cristo? Te vas al paraíso. Te vas a ir a hablar con Abraham, a hablar con Jacob, a hablar con Pedro, a hablar con todos esos héroes de la fe que permanecieron firmes y dieron su vida por agradar a Cristo. Gloria al Señor. La Biblia dice, y especifica claro, cuando Jesucristo habla de que una persona está durmiendo, hace un ejemplo, una simbología, porque cuando una persona está durmiendo es como que se está muerto, porque prácticamente el cuerpo no responde y está ahí prácticamente tirado. Pero 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice el apóstol Pablo: vio, escuchó con sus sentidos palabras inefables, inexplicables. Filipenses 1:23, Pablo afirma que al morir estaría con Cristo instantáneamente, no durmiendo como dicen los adventistas y muchos cristianos. Elías y Moisés, recuerdan en la transfiguración, se le aparecieron a Jesús ahí al lado. Elías y Moisés, ¿estaban Elías y Moisés durmiendo con una almohada? No, estaban despiertos y fueron enviados por Dios para fortalecer a Jesús físicamente en el cuerpo, mostrándonos una enseñanza de que los muertos no están durmiendo, sino que están en la presencia del Señor. 2 Corintios 5:8, quisiera estar ausente, dice Pablo. Ahí, Pablo envuelto en aflicciones y dificultades, aguantando más golpes que un forro de chivo. Dice: quisiera estar muerto, ausente en este cuerpo, pero presente con el Señor. Pablo estaba diciendo todo el tiempo que cuando muera estará con Cristo, y no está hablando en el futuro, sino en presente, sino que al instante de su muerte estaría presente en el Señor. Filipenses 1:21 decía: vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí hay una enseñanza, mis queridos hermanos. Escucha esto. Filipenses 1:21. Vivir es Cristo y morir
es ganarse. Vivir mi vida para Cristo, aunque en este mundo sea una pérdida, porque me estoy negando a los deseos de las cosas terrenales que el mundo me ofrece, pero estoy viviendo mi vida para Cristo. Y cuando muera, en vez de perder, estoy ganando, porque me estoy ganando la vida eterna. Y no estoy hablando aquí de la resurrección, ni de un presente. Al morir, entramos en la presencia del Señor. Y esa es la promesa que Cristo le hace al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordándonos que Él es el Salvador. Le habló con autoridad divina, perdonándole su pecado a este hombre y dándole la salvación, confirmando en la cruz que Él era el Dios viviente. Y como Dios estaría en el paraíso. Le decía a sus discípulos: no me toquen. Aún no me he presentado al Padre, pero definitivamente en ese mismo momento Jesucristo también estaba en el cielo, porque el Padre y Él, dice la Biblia, que son uno solo. Miren, la tercera palabra está aquí en tercera de Juan 19, 27. Mujer, y le dice a María: mujer, he ahí tu hijo Juan. Y a Juan le dice: Juan, he ahí tu madre. Nuestros amigos romanistas, ¿verdad? ¿Ustedes saben quiénes son? Aseguran que María es la madre de Jesús, en lo que se llama la teología del Teococo. Es la madre de Jesús físicamente y es la madre de Jesús en su debilidad. No, Jesús no tiene madre en la divinidad. Recuerden que Él es el alfa, el omega, el principio y el final. Desde la creación del mundo, el Padre y el Hijo se movían sobre la faz de las aguas. María era la madre de Jesús físicamente, en un aspecto humano, pero no de la divinidad, porque sus principios son desde la eternidad. Ahora, es un simbolismo donde Él nos explica aquí, y es lo más posible que Juan fuera un pariente de Jesús. Juan era primo de Jesús. Esto lo vemos en Mateo 27:55. Y Juan 19:25 dice: los hijos de Zebedeo. Juan 19:25, los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Siendo el único familiar masculino que estuvo presente en ese momento, además de su discípulo amado y el más joven, en ese momento, cuando Jesucristo murió, déjame decirte, mi querido hermano, que todo el mundo salió huyendo. Todo el mundo salió huyendo. Los dos discípulos salieron corriendo. Nada más se quedó Juan, el discípulo amado, y María. Parece que es un problema de los seres humanos, van a salir huyendo a la hora de adorar al Señor. Gloria al Señor. Pero todos salieron corriendo en ese momento. Y el Señor le dijo a Juan: he ahí tu madre. Y a María le dijo: he ahí tu hijo. Dice la Biblia, y en el contexto, que desde ese momento Juan se encargó de María, y aún antes de morir y hasta su último aliento en Éfeso estuvo con Juan. Juan, escucha bien esto, que tiene una teología muy mal, que la utiliza mucho la Iglesia Católica, y dicen que Juan nos representa. Mira, Juan no te representa, María tampoco te representa. El único que te representa es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el que venció por ti en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia nos manda a que los hijos honren a sus padres, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, y Dios te dará que larga vida. ¿Cuántas palabras? Mateo 27:46. Clama Elí, la masa batalla. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos consideran y dicen que Jesús, en el momento de la muerte, fue desamparado por el Padre, y que fue marginado por el Padre, y que el Padre lo dejó solo. Y supuestamente el Señor lo abandonó en ese momento. Pero realmente pasó eso. Dios no aguantaba ver a su hijo sufriendo en la cruz del Calvario y lo abandonó. Esto es encontrado totalmente
Juan 16:32. Dice: he aquí la hora viene en que seréis esparcidos, cada quien por su lado, en la cruz, pero el Padre siempre estará conmigo. Una de las cosas que tienen el Padre y el Hijo es que nunca se separan. Dios nunca abandona a su Hijo y su Hijo nunca se separa del Padre. El Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Pero aquí hay un concepto teológico y un error de malinterpretación y fuera de contexto. Juan 18, 16, 28, Juan 14, 31 y Juan 5, 19. Como Dios nunca abandona a su Hijo, esta cita en arameo nos deja bien claro, también 2 Corintios 5, 21, dice: el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, todo el contexto de la palabra, por eso tenemos que leer la palabra y aplicar a nuestra vida, someternos y entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba citando el Salmo 22. Dice: ¿por qué estás tan lejos? Recuerden que todo el Antiguo Testamento es una referencia y una tipología de quién era Jesús y qué iba a ser Jesús más adelante en la cruz del Calvario. Los animales, los sacrificios, todo apuntaba a Jesús. Y en este salmo, el Señor le estaba recordando a su pueblo en la cruz del Calvario que Él era el Mesías y que iba a morir y que iba a resucitar. Pero el pueblo estaba en la carne, el pueblo estaba totalmente a ellos, el pueblo no estaba siguiendo sus enseñanzas, el pueblo no estaba estudiando la Torá, el pueblo no estaba estudiando los salmos, el pueblo estaba lejos de la palabra. Y es un momento para decirte, mi querido hermano, que no hay una forma de conocer el mundo espiritual sin estudiar la Biblia. No hay una forma de entender los planes de Dios, ni entender la mente de Dios sin estudiar su palabra. Los judíos le estaban citando ahí el Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mí, Señor? Salmo 22 es un salmo mesiánico, es un salmo de una promesa mesiánica. No sé si ustedes me están entendiendo. A veces lo voy a decir en español para que ustedes entiendan. Jesús, ahí cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, le estaba diciendo a los discípulos y a todo el mundo: miren aquí la promesa. Yo soy el Cordero de Dios, estoy muriendo. Estoy citando el Salmos 22. Fue a mí que Dios me envió y ustedes me están matando. Yo soy el Salvador. ¿Quién me está entendiendo? Lo estaba diciendo ahí. Entonces, mucha gente usa esta palabra para decir: el Señor, el Padre abandonó a Jesús en la cruz del Calvario. No, el Padre nunca abandonó a Jesús en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que mi pueblo pereció por causa de ¿qué? De conocimiento. Solo Jesús estaba citando ahí en Salmo 22 para que se cumpla la profecía por mandato de Dios, para que lo vieran con sus ojos y se arrepintieran. O sea, que el Señor estaba diciendo al Calvario: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Para que el pueblo entendiera por su palabra que Él era el Señor y que se arrepintieran. Pero sus ojos estaban entenebrecidos. Gloria al Señor. ¿Saben por qué mucha gente hoy no cree en el Señor? ¿Saben por qué mucha gente hoy en Semana Santa, en vez de estar en la iglesia orando al Señor, no entiende y por más que tú le prediques? ¿Sabes por qué? Porque están aferrados a las tradiciones humanas y no a la palabra del Señor. Este acto de Jesús en el Calvario era el mejor momento para que la Semana 70 se cumpliera y para que todo el mundo entendiera que Él era el Hijo de Dios. Pero en ese momento, el pueblo estaba en todo menos en Dios. Como está la gente hoy en Semana Santa, en brincar, en pachanguear, en disfrutar, en la playa, en romo, en mujeres, en barranda, en todos los placeres de esta vida, en todos los deleites humanos, y menos en celebrar que Él vino y resucitó y está sentado dentro del Padre y pronto vuelve a buscarnos. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando? Amén. Si te aferras a la palabra del Señor,
si buscas su palabra, si te alimentas correctamente, entonces tendrás la luz del Hijo de Dios. Entonces podrás ver lo inexplicable. Entonces podrás ver su paz aún en medio de la tormenta. Entonces podrás ver su propósito aún en medio del sufrimiento. Entonces tendrás alegría en el momento más difícil de tu vida. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir, Señor, abre mis ojos? Ponga tus manos y dile, Señor, abre mis ojos espirituales para poder entender que tú eres el unigénito de Dios. Gracias. Escucha bien esta palabra. Jesús nunca dejó de ser Dios en la cruz de Calvario. Presta atención, esto es muy importante, voy terminando. Jesús nunca dejó de ser Dios soberano y creador de toda la tierra en la cruz de Calvario. Muchos salieron corriendo, aún sus discípulos, y creyeron que dejó de ser Dios. Pero no dejó de ser Dios. Estaba ahí muriendo, cumpliendo su propósito para que hoy y yo tengamos salvación eterna. Facilítame el otro micrófono, por favor. Estaba ahí dando su última gota en la sangre para romper con la maldición de la muerte que te condenaba, y que ahora ya el acta de los decretos, la ley y el pecado no tienen poder sobre tu vida. ¿Cuánto da un aplauso? Para que no estés aquí en la iglesia como que si estás alejado, estás en el aire. No, tú estás aquí en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está sentado al lado del Padre. Y Él es el único que puede interceder por ti. No es María, no es Lucas, no es Pedro, no es Juan, no es Moisés. Solo el Hijo de Dios, y por el Padre tiene complacencia. Quinta palabra, Juan 19:28. Tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Muchos dicen que Jesús tenía sed de justicia, sed de venganza, sed por el pecado. Nada de eso. Jesús simplemente tenía sed. Y esa sed no es una sed por casualidad. Estaba también citando ahí, escucha bien. Mi pueblo pereció, ¿por qué? ¿Por causa de qué? Conocimiento. ¿Quiénes conocían más la palabra del Señor de todos los pueblos que estaban ahí cuando Jesús estaba muriendo? ¿Los judíos o los romanos? ¿Quiénes conocían más? ¿Saben? ¿Y dónde estaban los judíos? En Landia con los pastores y los verdes. ¿Y dónde están los cristianos de ahora? ¿Quiénes conocen más la palabra? ¿El mundo o la iglesia? ¿Quiénes conocen más la palabra? Díganlo usted. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? Disfrutando de bañarse en el fuego. ¿Qué le parece? Estás citando la palabra. Dios te cita la palabra, mi querido hermano, en tu casa. Dios te cita la palabra con tus hijos. Dios te cita la palabra en el sufrimiento. Dios te cita su bendita palabra porque te quiere salvar. Un aplauso al Señor. Deja de estar durmiendo con el eco de los pastores. Hoy Él te está diciendo: yo soy el Señor, resucité. Y le estaba diciendo a los discípulos ahí, y a todo el que estaba ahí, citándole el Salmo 69:21, una profecía mesiánica. Es como que te están retragando en la cara. Te están diciendo: mira, yo soy el Señor, estoy muriendo, mira el Salmo que tú lees todos los días y que hace oferta remecida y hace todas las cosas. Yo soy. Se está cumpliendo y aún así no creyeron. Dice el Salmo 69:21, me pusieron miel por comida, profecía mesiánica, porque tenía sed, para demostrar que era Dios, no era Dios. Tenía sed para demostrar las profecías, porque todo lo que el Señor hace, lo hace, escucha bien esto, lo hace conforme a su palabra. Dios no hace nada conforme a la tuya.
Todo lo que Dios hace lo hace conforme a su palabra. Por eso no hay evangelio sin la palabra del Señor. Por eso no hay victoria cristiana sin la cruz. ¿Quieres una vida victoriosa? Sin cruz, no la hay. La cruz, el tomar tu cruz, el negarte al mundo y decidir seguir a Cristo por encima de todo, es la garantía de tu victoria en esta vida y en el cielo. Amén. Cuando puedes levantar su mano y decir: Señor, ayúdame a andar con tu cruz, Señor. Díselo con todo tu corazón: perdona mis pecados, Señor. Perdóname porque no entendí tu palabra como tu pueblo, que se la disfrutaste, se la dijiste en la cara, le mostraste que era una profecía mesiánica y aún así no creyeron y te mataron, Señor. Por cuanto da gloria al Señor que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Mi querido hermano, escucha bien esto, voy terminando. El Señor desprecia a los que desprecian su palabra. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando aquí? Escúchalo bien. El Señor desprecia a los que desprecian su palabra. Ahí despreciaron su palabra, ignoraron su palabra porque no la estudiaron. Aliméntate, lee la Biblia, y cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que donde quiera que tú abras la Biblia llegará una luz. Mira, donde quiera que yo abra la Biblia me gozo con mi esposa. Donde quiera que yo abra la Biblia me llega una luz nueva. Porque dice la Biblia que de su interior correrán ríos de agua. ¿Y cuál es el río de agua viva? La palabra. Ella te va a dar la luz, ella te va a guiar, ella te va a sostener. Dice el Salmo: lámpara a mis pies en tu palabra, recuerda, y lumbrera en mis caminos. El mismo salmista que escribió la profecía mesiánica: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 32, Salmo 69. Tengo sed. Está citando la promesa mesiánica, o sea, la promesa de Salvador. Si esta palabra, Juan 19:30, consumado es, quiere decir testelestai, que quiere decir pago total de tu deuda. ¿Cuánto la gracia del Señor Jesucristo porque pagó nuestra deuda total en la cruz del Calvario? No puedes pagarla con silicio, no puedes pagarla con monte, no puedes pagarla con sacrificio humano. No importa que te subas un becerro y te vaya a velar, güey, no puedes pagarla. Él lo pagó por ti. Solo tienes que tener fe en que Él es tu Salvador. Cuando dudas de que Él saldó tus pecados y que Él rompió el acta de los decretos y Él hizo lo que ningún ser humano podía hacer, nunca pecó. Mi querido hermano, tú no puedes hacer nada para salvarte. Tú no puedes hacer nada por tu salvación. La salvación es un don de Dios y Él te la regala. Y es por gracia. Lo único que tienes que hacer es permanecer santo en Él y en su palabra. Lucas 23:46. Y esta es la última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hace referencia. Y otra vez el Señor le dice públicamente y le cita la Escritura. ¿Qué pueblo más que comete? Le cita la Escritura. Salmo 31. Lo que Jesús está diciendo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Le está diciendo a ellos: lean los salmos. Yo soy el Señor. Y me están matando. Salmo 31. Déjalo en su casa. En tus manos encomiendo mi espíritu. Descansó. Y el Padre y Él nueva vez se unieron con nosotros. Pero hay algo importante: Jesús no es una víctima para que tú tengas que tener lágrimas y long lástima. Jesús no es una persona que murió para que tú le tengas pena. No, Él es el Cordero vencedor, el Dios viviente, de quien tenemos que sentir siempre admiración. Colosenses 2:15: derrotó a Satanás y a sus secuaces públicamente en la cruz, los avergonzó. 1 Corintios 1:23: a nosotros nos toca predicar el evangelio de la cruz, no el evangelio del hombre, el evangelio de la cruz, no un evangelio de
Y el Señor nos está diciendo en esta palabra tantas cosas hermosas para que reflexionemos y que la llevemos a la práctica. Quiero terminar con esta palabra. Cuando sientas que todo está mal, porque sufres, porque tienes situaciones difíciles, dificultades, en vez de quejarte, escucha bien, siéntete privilegiado de que estás en Cristo y que estás pasando por sus padecimientos, porque lo que te espera son cosas buenas, mi Señor. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Un auténtico cristiano, escucha bien, un auténtico cristiano tiene que sufrir por Cristo. Un auténtico cristiano tiene momentos difíciles, tiene momentos de escasez, tiene trauma, tiene cosas que le chocan, tiene cosas que no comprende, tiene dificultades, si es posible, hasta la muerte, porque aún la muerte puede detener el gozo de su salvación. Y quiero leer esta palabra a los finales del apóstol Pedro antes de morir. ¿Cuántos quieren escuchar? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del apóstol Pedro? Tú tienes una palabra hermosa, bonita, pero a mí me impacta de una manera especial la del apóstol Pedro. Mira que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5. Si quieres anótala ahí para que lo tenga en su casa. Cuando usted se lo esté llevando, ahí, cuando usted se lo esté llevando, ya usted sabe, usted se va a esta cita. Primera de Pedro 5, del 1 al 14. Yo la hice mía, hágala usted suya, porque el Señor dijo que imitemos a los apóstoles y a Él. Ese es el único ejemplo que tenemos. Primero Jesús y luego los apóstoles. Mira que dice el apóstol Pedro antes de morir: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Él dice como su título, apacentar la grey. Está diciendo en español, cuide la iglesia, amen la iglesia, la grey es iglesia. Dice, ruego a los ancianos, a los pastores, entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de qué? ¿Los padecimientos de qué? De Cristo. Parece que tenía padecimientos, pero un apóstol de tocar tan riquísimo por ahí, de su verdadero apóstol. Testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Quieres saber cuál es esa gloria? El paraíso de la ciudad santa. ¿Cuántos quieren ir para esa ciudad? ¡Gloria al Señor! Versículo 2. Apacentar la grey de Dios, la iglesia, que está entre vosotros. Cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganarse deshonesta para los falsos maestros que quieren buscar cuarto en la iglesia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de ella, no maltratando la iglesia, porque es de Cristo, sobre los que están puestos cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la iglesia. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Saben por el príncipe de los pastores? Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Amén. Igualmente, ahora le dice a los jóvenes antes de morirse. Igualmente, jóvenes, a los jóvenes que les gusta brincar por ahí con un chivo, a los locos. Jóvenes, ¿está sujeto a quién? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores que le temen al Señor y hacen su voluntad. Y todos sumisos unos a otros, vestidos de guerra, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Número 6. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Aún en sufrimientos, si obedeces a Dios, Él va a exaltar a Cristo en tu vida. Siempre echando toda vuestra ansiedad y preocupaciones y problemas, echando toda vuestra ansiedad sobre quién, sobre mí, sobre Cristo. ¿Cuánto lo pueden echar sobre Cristo? Porque Él tiene cuidado de mi vida. ¿Cuánto puedes pedirle gracias, Señor, porque tienes cuidado de mi vida? Versículo 8. Sé sobrio, no borrachón, atento, y velad, porque vuestro adversario el diablo, el apóstol Pedro antes de morir, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿A quién devora? A los simples, a los que están en la carne. Versículo 9. Al cual resistir firme en la fe. Escucha este texto que me encanta. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestro cuerpo, hermanos, en todo el mundo. Los verdaderos cristianos en todo el mundo
En Europa los matan, en México los matan, en Colombia los matan, en Haití los matan. Los verdaderos cristianos sufren por representar a Cristo. ¿Cuántos quieren representar a Cristo aquí? Seguimos, el apóstol Pedro despidiéndose. Al parecer, firme en la fe, sabiendo que el padecimiento. Y versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, o sea, el Señor llamó a Pablo, el Dios de toda, a Pedro, el Dios de toda gloria, a su gloria eterna, a toda gloria al Señor. Mas el Dios de toda gloria, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, cuando hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe dónde Dios te va a fortalecer, establecer y se va a acabar todo? Allá arriba, mi querido hermano. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Versículo 11. A Él sea la gloria, el imperio, el honor, por los siglos y de los siglos. Amén. Y dice el apóstol Pedro esta palabra de nuestros hermanos: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos. La palabra amonestar significa corrigiéndolo, juzgándolo, entiendan, y testificando que están en la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, no en el falso evangelio, sino en el evangelio puro de Cristo, que es el sufrimiento. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo espiritual, os saluda, un hijo de cariño, el único Padre es Dios. Saludaos, se despide unos a otros con ósculo santo. El apóstol Pedro, antes de ser crucificado, boca abajo. Saludaos unos a otros. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Señor. Dame un aplauso al Señor. Esta es la palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pedro. ¿Qué diferencia, mi querido hermano, la palabra de ahora, verdad? En sufrimiento, siempre gozoso en Cristo Jesús. ¿Cuánto da gloria al Señor? Con esta palabra termino, mi querido hermano. Ponte de pie. Seamos imitadores en Cristo, como Pablo. Levanta tus manos, escucha bien. Dile al Señor: quiero ser imitador tuyo, Señor. Dile: como Pablo, como Mateo, como Lucas, díselo, como Pedro, dile a alta voz, como Juan, como Esteban, vamos, quiero escuchar tu voz, como Marcos, como Moisés, como Elías, como cada uno de estos hombres de fe. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Quiero seguir tu modelo, quiero seguir tu ejemplo, quiero ser santo y no cambiar tu palabra por nadie. Quiero ser cristiano y que tu nombre brille en mí.